Hola a todos, bienvenido a tu aula virtual. En esta ocasión te voy a compartir cómo llevar a cabo la reexpresión de partidas monetarias. Hemos de considerar que los estados de situación financiera en las organizaciones presentan importes históricos, representan números históricos. Con estos estados financieros nosotros tomamos decisiones que en muchas de las ocasiones no van a ser las correctas debido a que no se está considerando la inflación. Toda organización se ve inmersa en un proceso inflacionario, en un entorno económico. Por ello, la NIT B10 nos dice que para llevar a cabo la reexpresión de estados financieros debemos de considerar que dentro de un país se van a presentar dos entornos, el entorno inflacionario y el entorno no inflacionario. Y nos dice que el entorno inflacionario es cuando en 3 años consecutivos se ha presentado una inflación igual o superior al 26%. Y en un entorno no inflacionario es cuando la inflación en 3 años consecutivos es inferior al 26%. También nos dice, cuando estés en un entorno inflacionario es imperante que realices la reexpresión de tus estados financieros. No así en el entorno no inflacionario. No obstante, tú puedes tomar la decisión de llevar a cabo la reexpresión, solo que serían procedimientos distintos en cuanto a la presentación en los estados financieros. Bien, nos abocaremos en esta ocasión a la reexpresión de uno de los rubros que se deben de reexpresar dentro del estado financiero, que son las partidas monetarias. En sí, todos y cada uno de los rubros que forman parte de estos estados financieros deben de reexpresarse, solo que cada uno tiene su procedimiento específico. Para ello hay que considerar en primera instancia qué son partidas monetarias. Y las partidas monetarias vamos a identificar esencialmente como partidas monetarias el dinero en efectivo que se encuentra ya sea en la cuenta de caja o de bancos, las cuentas por cobrar, que podría ser clientes, deudores diversos, documentos por cobrar, o las cuentas por pagar como proveedores, acreedores hipotecarios, créditos bancarios, etc. Una vez que nosotros tengamos presente lo que son las partidas monetarias, tanto activos monetarios y pasivos monetarios, vamos a ubicarlas en nuestro estado de situación financiera. El primer punto sería identificar esas partidas dentro de nuestros estados de situación financiera. Estos estados de situación financiera deben de presentarse de manera mensual y la reexpresión se va a llevar considerando estas cifras de manera mensual y posteriormente al cierre del ejercicio. Entonces, si me correspondiera identificar las partidas monetarias en estos estados financieros, digo, caja y bancos es una partida monetaria. Entonces, la vamos a identificar. Vamos a identificarla, que sería partida monetaria, es el primer punto. Cuentas por cobrar es partida monetaria. En cada uno de los meses, pues va a ser exactamente lo mismo. Caja y bancos y cuentas por cobrar van a ser activos monetarios. En capital voy a tener a préstamos, a proveedores y a impuestos por pagar. Son partidas monetarias. El capital lleva otro procedimiento específico. Todas las cuentas de capital van a llevar otro procedimiento en su reexpresión. Lo mismo tendría que hacer entonces en cada uno de los meses, identificar mis partidas, mis activos monetarios y pasivos monetarios, de los cuales ya los identifiqué plenamente. Me dice la NIT B10 que al reexpresar los estados financieros me van a generar ganancias o pérdidas inflacionarias, dependiendo de cuál sea la operación que yo esté realizando. Vamos a establecer el primer supuesto. En este caso, yo como empresa deseo adquirir un escritorio. Voy y lo compro, solo que lo compro a crédito a 6 meses. Su valor es de
870 pesos. Después de 6 meses yo voy a pagar 870 pesos por este escritorio. No obstante, dentro de los movimientos inflacionarios que se han presentado dentro del entorno económico, nos dice que después de 6 meses este escritorio vale 900 pesos. Si yo voy a pagar después de 6 meses 870 pesos y su valor en el mercado en ese periodo en el que yo voy a pagar son de 900 pesos, esto generado por los fenómenos inflacionarios, se dice entonces que como yo voy a pagar 870 y tiene un valor de 900, voy a tener una ganancia inflacionaria de 30 pesos. Esto es en el caso de que yo haya comprado, es decir, lo haya quedado a deber o haya quedado a pagar a 6 meses. Aquí sería la cuenta acreedor diverso y el acreedor diverso o la deuda me va a generar ganancias inflacionarias. Por otra parte, vamos a establecer el mismo ejemplo, solo que ahora en lugar de comprar este escritorio, me dedico a vender escritorios. Yo vendo este escritorio. Lo voy a vender a 870 pesos a crédito, a 6 meses. Se lo vendo a un cliente. El cliente después de 6 meses me va a pagar estos 870 pesos, pero el escritorio ya no tiene el valor de 870 pesos, ya tiene un valor de 990. Entonces, en este caso, yo únicamente voy a cobrar 870 del valor real que tiene este escritorio, que son 900. En este caso, se puede decir que tengo una pérdida inflacionaria de 30 pesos. Depende del supuesto que yo establezca. Por otra parte, la NIT B10 me dice que voy a reexpresar todas las partidas monetarias, las voy a reexpresar primero en términos mensuales y posteriormente a lo que es cifras al cierre del ejercicio. En el caso de la reexpresión mensual voy a hacer uso de la siguiente fórmula. Voy a utilizar un factor mensual que se obtiene del índice nacional de precios al consumidor al cierre del ejercicio entre el índice nacional de precios al consumidor base. ¿Qué es el índice nacional de precios al consumidor? Son tablas que se han generado por el Banco de México y en estas tablas se refleja la inflación que se tiene dentro de un país, solo que se genera sobre productos de la canasta básica. Pero no obstante, se puede ver reflejada cierta parte de la inflación que corresponde o que se ha generado en el país. A esta fórmula le voy a restar la unidad para llevar a cabo el factor mensual. La fórmula para llevar a cabo la reexpresión anual va a ser factor al cierre, va a ser índice nacional de precios al consumidor al cierre del ejercicio. Aquí es al cierre del periodo mensual, aquí es al cierre del ejercicio, entre el índice nacional de precios al consumidor base. Para llevar a cabo, para ejemplificar el uso de estas fórmulas, vamos a desarrollar nuestro ejercicio en el cual previamente ya habíamos identificado nuestras partidas monetarias y nuestros activos monetarios. Ahora bien, si tú observas el 31 de diciembre del 2007, tengo dentro de mis activos monetarios en caja y banco 54,000 y en cuentas por cobrar 102,000. Entonces, vamos a anotarlo. Mis activos monetarios van a ser caja y bancos, 54,000 y cuentas por cobrar, en total 102,000. De tal suerte que el total de activos monetarios que yo poseo serían la sumatoria de ambas cantidades, que son 156,700 de activos monetarios. Y de pasivos monetarios, yo tendría que determinar, y la cantidad sería, que voy a retomar de los datos, sería préstamo a corto plazo
proveedores e impuestos por pagar. Entonces, préstamos a corto plazo son 33,800, proveedores 28,325. Proveedores a 28,325. Impuestos por pagar 200 pesos. Una vez que yo obtengo mis activos monetarios o mis pasivos monetarios, una vez obteniendo los activos y pasivos monetarios, obtengo mi sumatoria, y esta sumatoria sería la cantidad de, corroboramos, 62,332,63. Pues bien, estas serían las cantidades iniciales que yo voy a iniciar por expresar. 156,000 y 62,332. Estos se presentaron en el estado de situación financiera del mes de diciembre. El hecho de que hayan sido presentadas en el mes de diciembre implica que con estos activos monetarios voy a iniciar en enero del 2008. Entonces, en este caso quiero hacer la reexpresión de las partidas monetarias del mes del año del 2008. Entonces, iniciaría por el mes de enero. En el mes de enero del año del 2008 voy a considerar mis activos monetarios y mis pasivos monetarios, pero al inicio del periodo. Entonces, los que tengo al inicio del periodo serían, voy a iniciar con lo que terminé en el año del 2007. Es decir, mis activos monetarios para el 1 de enero del 2008 van a ser de 156,700 y de 62,332. Vamos a corroborar que hayamos tomado los datos de acuerdo. Préstamos a corto plazo. Después proveedores. Y después impuestos por pagar. Y una vez considerado impuestos por pagar, bien, vuelvo al cálculo. Ya tengo mi cantidad, son 62,325, ubico mi cantidad. Tengo de activos monetarios 156,700 y de pasivos monetarios 62,325. Entonces voy a obtener mi posición monetaria, y mi posición monetaria es de la diferencia entre los activos monetarios y los pasivos monetarios. Y recordemos que si yo tengo más activos monetarios que pasivos monetarios, esta es una pérdida inflacionaria. Entonces, mi posición monetaria es de 94,375. Voy a utilizar los índices nacional de precios al consumidor al cierre, pero es al cierre de este mes que estoy hablando, al cierre del mes, que estoy hablando de enero del 2008. Entonces, mi índice nacional al cierre sería, voy a buscarlo en las tablas que me proporciona el Banco de México, que están en los índices nacionales de precios al consumidor. Busco el índice de enero del 2008. Aquí tengo enero del 2008 y si tú observas, ok.
Vamos a seguir, no tienen, ok. En enero del 2008 podemos observar que son 126.146. Me voy y me ubico al cierre y son 126.146. Entre el índice nacional de precios al consumidor se dice base, que es en el periodo donde se generó estos recursos. Y estos recursos que yo poseo tanto de activos monetarios como de pasivos monetarios vienen del mes de diciembre. Están iniciando, con ellos voy a iniciar el mes de enero, pero estos recursos vienen desde el mes de diciembre. Entonces es desde la fecha en que se están originando estos recursos, que sería de diciembre del 2007. Lo busco y diciembre del 2007. Ok, vamos a quitar este rubro para que pueda observarlo. Aquí tengo 2007, tengo los meses, me ubico en diciembre y en diciembre son 125.564. Esto es lo de diciembre del año del 2007. 125.564. Anoto esa cantidad de 125.564 y obtengo mi factor de reexpresión. Recordemos que ese factor de reexpresión va a ser de acuerdo a como me indica mi formulario, que es el índice al cierre entre índice base menos la unidad. Aplico la fórmula, sería igual al índice al cierre del ejercicio entre el índice base y a todo este resultado le debo de restar menos la unidad. Y me da un factor, de tal manera que con este factor yo voy a obtener el resultado por posición monetaria. Y mi resultado por posición monetaria sería multiplicar mi posición monetaria por el factor de reexpresión, que en este caso sería la cantidad de 94.375 por el factor de reexpresión, que es 0.00463. Me daría el resultado de 437.44. Todo esto lo tengo que llevar a cabo con todo y cada uno de los meses que tenga yo en los estados financieros de enero a diciembre. En este caso específico únicamente estoy considerando 4 meses para abreviar, pero indicaría que yo tendría que continuar con la misma dinámica para reexpresar. Entonces la dinámica es simple. Debo de sacar los activos monetarios que ya habíamos comentado. Los activos monetarios es la sumatoria de caja y bancos y cuentas por cobrar, en este caso específico. Y los pasivos monetarios serían de igual manera sumar las partidas monetarias del pasivo. Lo mismo voy a hacer en enero, en febrero y en marzo. Si quisiera yo corroborar alguno, pues simplemente lo checo, y si estoy eligiendo las partidas monetarias del activo y estoy eligiendo las partidas monetarias del pasivo. Ya las tenía plenamente identificadas, ahora obtengo la posición monetaria, y la posición monetaria sería el disminuir 156.700 menos 62.325. En el siguiente sería exactamente lo mismo, 195 menos 187.780, es decir, activo monetario menos pasivo monetario. Es exactamente lo mismo en febrero y por lo tanto también en marzo, es decir, vamos a restar a 257.700
el pasivo monetario de 211.490 y voy a tener mi posición monetaria de 46.210. Aquí la parte importante es que esto que representa diciembre del 2007, esto es enero del 2008, esto es febrero del 2008 y obvio marzo del 2008. Y en este caso es diciembre del 2007. Pues bien, este activo monetario que yo estoy reflejando en mi estado de situación financiera del mes de diciembre del 2007 es con el que voy a iniciar en el 2008. Es decir, estas cifras serían las que yo voy a considerar en enero del 2008. Es por eso que pusimos 156.700 en nuestros cálculos, 156.700 y la cantidad de 62.325 en el mes de enero. El índice al cierre sería enero, el índice base es de donde proceden estos activos y pasivos monetarios, eso es donde proceden las partidas monetarias que sería de diciembre del 2007. Obtengo el factor de reexpresión y multiplico por la posición monetaria. Lo único que tengo que hacer es volver a considerar estos datos para los meses siguientes, es decir, para el mes de febrero voy a considerar las cantidades de 195.900 y 187.780, porque estos son las partidas monetarias con los que termino en enero y con los que voy a iniciar en febrero. Entonces ubico mis 195.900 para el mes de febrero y 187.780. Y esto sería para el mes de febrero del 2008. Obtengo la posición monetaria nuevamente. Es la diferencia, ya lo habíamos comentado previamente. Es la diferencia entre 195.900 y 780. El índice nacional de precios al consumidor al cierre de mes, el que voy a estar considerando es al cierre, pues sería al cierre de febrero. Entonces, aquí voy a tomar el mes de febrero y en el mes de febrero, en el 2008, aquí tengo en el mes de febrero, son 126.521, lo anoto. Y esto es al cierre del mes de febrero. Estas partidas monetarias, si recuerdas, vienen desde el mes de enero, es decir, su origen lo tienen en el mes de enero. Por lo tanto, aquí voy a tomar el índice nacional de precios al consumidor del mes de enero del 2008. Y del mes de enero son 126.146. Aplico nuevamente la fórmula y la fórmula me va a indicar, estoy llevando a cabo la reexpresión mensual, entonces es índice al cierre entre índice base menos la unidad. Aplico la fórmula, sería igual al índice al cierre entre índice base y a todo esto le voy a restar la unidad. Este es mi factor de reexpresión y la cantidad que voy a reexpresar es la posición monetaria. Entonces, la posición monetaria reexpresada al 28 de febrero, al cierre de febrero, 28 de febrero del 2008, quedaría representada por
la cantidad que resulte de multiplicar 8.120 por el factor de reexpresión y serían 24.14. Continuaría con el mes de marzo. Obvio del 2008. Y en este caso los datos que voy a tomar para marzo, para este mes de marzo, yo voy a iniciar con las partidas monetarias que quedaron en el último día del mes de febrero y serían las partidas monetarias con las que se iniciaría el mes de marzo. Entonces voy a tomar 249.600 y 195.880. 249.600 y 195.880. Obtengo la diferencia y la diferencia me daría la cantidad de, ahí está, 53.720 de la posición monetaria. Nuevamente, ahora tomo el índice nacional de precios al consumidor al cierre del mes. Esto únicamente te lo utilicé para el primer ejemplo y te lo anoté para que lo tuvieras presente. Pero en este caso, al cierre de mes, pues sería al cierre del mes de marzo. En el mes de marzo, identifico mi índice y digo, en el mes de marzo es 127.438. El índice nacional de precios al consumidor base sería donde se originan estas partidas monetarias y estas partidas monetarias de 249.600 y 195.800 se generaron en febrero. Entonces aquí voy a tomar el índice nacional de precios al consumidor del mes de febrero del año 2008 y me dice que son 126.521. Obtengo mi factor de reexpresión, nuevamente con la misma fórmula que habíamos considerado, que es el índice al cierre entre el índice base menos la unidad. Obtengo el factor de reexpresión. Mi resultado por posición monetaria sería el resultado de multiplicar 53.720 por el factor de reexpresión 0.00724 y me daría un resultado por posición monetaria de 389.35. Continuaría con el siguiente mes, que sería el mes de abril. Del 2008. Me iría a datos y en el mes de abril voy a tomar los activos o las partidas monetarias del mes de marzo. Con las partidas monetarias del mes de marzo yo voy a iniciar el mes de abril. Entonces son 257.700 y 211.490. Voy a obtener la posición monetaria, que es una diferencia entre ambas cantidades, entre activo monetario y pasivo monetario. Obtengo la diferencia y me dice que la posición monetaria va a ser de 46.210. Tomo en consideración el índice nacional de precios al consumidor al cierre del mes, que en este caso estoy hablando del mes de abril. Tomo el índice. En el mes de abril son 127.728. Listo. Y el índice nacional de precios al consumidor base es donde se originaron estas partidas monetarias. Estas partidas monetarias vienen del mes de marzo.
terminaron en el último día del mes de marzo y son con las que inicio el primer día del mes de abril. Entonces, su origen es en el mes de marzo. Obtengo el índice nacional de precios al consumidor del mes de marzo, que son 127.438. Aplico la fórmula, que es índice nacional de precios al consumidor al cierre, entre índice nacional de precios al consumidor base, todo esto menos la unidad. Obtengo el factor de reexpresión. Una vez que tengo el factor de reexpresión, voy a obtener el resultado por posición monetaria. Y este resultado por posición monetaria va a ser la multiplicación de 46.210, que es la posición monetaria, por el factor de reexpresión. Y mi resultado por posición monetaria sería de 105.16. Esto se tendría que hacer durante todos los meses del año. Tendría que hacer enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Pero el procedimiento sigue siendo el mismo. ¿Ok? Bueno, continúo con los pasos para llevar a cabo la reexpresión de las partidas monetarias. El siguiente paso para reexpresarlas es reexpresar estas partidas que se reexpresaron al cierre del mes, reexpresarlas al cierre del ejercicio. Y el cierre del ejercicio es a diciembre del 2008. Vuelvo a plasmar todas mis partidas monetarias que voy a reexpresar al cierre. El año es del 2008 y en este caso me dice que voy a considerar en los resultados por posición monetaria, que en este caso la inflación fue de 437.44, es el primer resultado que voy a considerar. 437.44, 437.44. El siguiente resultado sería el de, vamos a subir un poquito, el de 24.14. Lo voy a considerar 24.14. El de marzo, 389.35. Vamos a quitar uno más para que lo pueda observar. 389.35. Lo anoto, 389.35. Y por último, el del mes de abril me quedó en 105.16. 105.16. Ahora me dice que estas partidas monetarias van a ser reexpresadas al cierre del ejercicio. Entonces vamos a considerar aquí al cierre del ejercicio. De tal manera que el índice nacional de precios al consumidor al cierre del ejercicio pues es a diciembre del 2008. Busco lo que represente, esto es el 2008 y me voy a ubicar en el mes de diciembre. Y en el mes de diciembre me dice que son 133.761. Y todas las partidas las voy a reexpresar al cierre, entonces en todos los casos el índice que voy a utilizar es 133.761. Y el índice base va a ser el índice que utilicé para reexpresar estas partidas en específico. Es decir, esto de enero quedó reexpresado específicamente al índice el índice nacional de precios al consumidor al cierre del mes, que son 126.146. Entonces, 126.146 sería mi índice base. Quedó reexpresado hasta esa fecha, pues es el que voy a considerar. En el siguiente, el mes de febrero quedó reexpresado hasta el índice de 126.521
Entonces voy a considerar 126,521. Por último, en el mes de marzo voy a considerar la cantidad de 127,438, porque fue el índice al que quedó reexpresado. Y en el mes de abril, donde se está reexpresando esta cantidad, se reexpresó hasta el cierre del mes de abril. Y también lo puedo observar, lo que quedó reexpresado en el mes de abril, pues también puedo checarlo aquí. En el mes de abril fueron 127,728. 127,728. Ya tengo todos mis índices, ahora sí veo cuál es la fórmula que debo de utilizar. Y me dice, en el caso de la reexpresión anual, tú vas a utilizar un factor al cierre del ejercicio. Lo vamos a complementar al cierre del ejercicio. Entonces, vamos a considerar el índice nacional de precios al consumidor al cierre del ejercicio. El anterior fue al cierre del mes y este es al cierre del ejercicio. Entre el índice nacional de precios al consumidor base. Pues bien, ya tengo los índices. No me dice que le tenga que estar restando a esta fórmula, no le tengo que restar la unidad porque ya es una reexpresión anual, únicamente es el índice al cierre entre el índice base. Obtengo mi factor y mi factor va a ser la división de 133,761, que es el índice nacional de precios al consumidor al cierre, entre 126,146, que es el índice nacional de precios al consumidor base. Lo mismo voy a tener que estar realizando en todas y cada una de las operaciones entre los índices. Sería la misma fórmula, es la división al cierre entre el índice nacional de precio al consumidor base. El índice al cierre entre el índice base y lo último igual. De tal manera que mi resultado por posición monetaria, el repomo, el resultado por posición monetaria, va a quedar expresado al cierre de la siguiente manera. Y voy a decir que en este caso voy a multiplicar 437,44 por el factor, me da la cifra reexpresada al cierre del ejercicio, a 463. Lo mismo en este caso, lo que voy a reexpresar el repomo de febrero, que son 24,14, lo voy a multiplicar por el factor de reexpresión. Y voy a indicar que en este caso es 25,52. Y por último, 389,35, el repomo del mes de marzo, por el factor de reexpresión al cierre del ejercicio, me da la reexpresión al cierre de 408,67 y lo mismo sería con el mes de abril. Es multiplicar el resultado por posición monetaria por el factor y me da 110,62. Con estos dos tipos de reexpresión voy a determinar el efecto inflacionario, el efecto por reexpresión. Y en este caso me dice que el efecto por reexpresión lo voy a determinar restando al resultado de la posición monetaria. Este resultado de posición monetaria, que era de 437, subió con la inflación a 463. Entonces, tengo un efecto por inflación de 26,41.
En el caso del mes de febrero, de 24.14, que era mi repomo de febrero, se expresa 25, pues voy a tener un efecto por inflación de 1.38. El repomo del mes de marzo o el resultado de posición monetaria del mes de marzo, que son 389.35, queda expresado al cierre a 408. Entonces hubo un efecto por inflación de 19.32. Y el último, que es el repomo del mes de abril, de 105.16 y quedó expresado al cierre en 110.12, tuvo una inflación de 4.97. Yo tendría que continuar realizando todas estas operaciones por todos los meses del año y indudablemente en esta situación específica en la que, de acuerdo a los datos, cuando yo tengo más activos monetarios, es decir, tengo el dinero en físico, estoy perdiendo con la inflación. Se dice que cuando yo tengo más activos monetarios voy a tener pérdidas con la inflación. Cuando tengo más pasivos monetarios voy a tener ganancia con la inflación. En todos estos cálculos he estado generando pérdida por inflación. Una vez que yo tenga todos estos cálculos, voy a proceder a realizar un ejercicio con el propósito de ajustar el estado de situación financiera. Esto se tocará en un tema sucesivo. De momento, espero te haya ayudado este video para llevar a cabo tus ejercicios en los cálculos para expresar el resultado por posición monetaria repomo. Sería todo de mi parte. Hasta luego.